Estamos con el doctor Jorge Yarse, autor del libro Por favor, no roben más al Estado. Doctor Yarse, ¿qué nos puede comentar acerca de este libro? Pues primero que todo que tiene un título no tanto atractivo como real, es decir, la mayor corrupción es el robo permanente que hay al Estado. Y ese robo, esa corrupción es el peor de todos los males del país, es la peor lacra de una sociedad, ¿no? Es tan grave o más que el peor de los genocidios, ¿no? Y lo más curioso de todo esto, o lo más llamativo de todo esto, es que la corrupción está encabezada por las élites de poder, es decir, por la política, por la economía, todos los que detentan el poder son los que han caído en esa tentación más que ningún otro en la sociedad. Entonces, es grave el síntoma porque lo que está enferma es la cabeza y el corazón de quienes quieren enriquecerse con base a los bienes del Estado. Especialmente la política, ¿no? O más bien, los políticos. ¿Sí? ¿Son todos los políticos corruptos? No, no todos, porque como toda generalización sería injusta. Es decir, los políticos, hay una parte de los políticos son los corruptos. La corrupción encabeza siempre minorías, en este caso minorías de poder. Entonces la mayor parte de la gente y de los funcionarios públicos, por ejemplo, son gente buena, pero basta que haya un puñado de irresponsables y de ladrones para crear en la gente la sensación de que la corrupción está en todas las esferas del poder público, por ejemplo, de los funcionarios públicos. Entonces no todos los políticos son corruptos, pero basta con que haya un puñado, que es lo que hay en nuestra sociedad, y eso le hace un daño inmenso al Estado y hacen creer que son todos los que están robando, ¿no? Son simplemente unos agentes de la gigantesca corrupción que hay en el país, ¿no? Es decir, que la política no es mala, doctor Yarse. No, de ninguna manera. Y hace falta es que haya mucha gente honesta en la política, gente de todas las edades, pero especialmente gente joven que no esté contaminada por esa... usted lo mencionaba, es que una cosa grave es, por ejemplo, que la gente a veces se hace nombrar en el Estado para robar del Estado. Es decir, antes la gente se enriquecía haciendo empresa. Ahora lo que buscan es que los nombren del Estado para robar desde las posiciones públicas. Eso es muy triste decirlo, pero es así. Es decir, los grandes contratos del Estado son los que son la tentación para los corruptos. No son cosas pequeñas ni dineros insustanciales, son los miles de millones de una gran licitación o de un gran concurso, de una obra pública, de una carretera. De manera que ante esto la sociedad tiene que reaccionar. Colombia como sociedad no puede seguir tolerando que sean quienes están en el poder o quienes llegan al poder, o parte de los que llegan al poder, los que saqueen el Estado como lo están saqueando. ¿Cuáles son esos efectos que tiene la corrupción en la sociedad? Pues primero que todo constituye un empobrecimiento de la sociedad, porque los corruptos le quitan parte del presupuesto al Estado y a las obras públicas y a las contrataciones. Entonces muchas cosas se quedan a medio hacer, a medio terminar, porque no hay dinero, porque se lo han robado. Entonces es un empobrecimiento de los organismos públicos, es un empobrecimiento del país. Y segundo, porque la corrupción produce una violación de los derechos humanos, es decir, de las minorías pobres, por supuesto, pero también es un atentado contra los bienes públicos, es un atentado contra los derechos humanos. Y que yo me veo limitado como ciudadano al saber que en esa obra pública no se pudo terminar, o ese puente no está terminado, o esa calle no está pavimentada porque el dinero no ha alcanzado, ¿no? Recientemente lo veía yo en una carretera del país, ¿no? Que pregunté por qué no se ha terminado esto, quedaban faltando 100 metros, una cosa así. Decían, porque no alcanzó el dinero. O sea, sí estaba presupuestado, pero uno no sigue profundizando porque se va a encontrar es con que no alcanzó el dinero porque se robaron una parte del dinero. Porque a veces está previsto, digamos, por quienes manejan estas cosas, que hay un porcentaje que se va en coimas, que se va en... Pero no son cosas sencillas, son grandes sumas de dinero. Tienen el descaro, ¿no? De decir el 10% de ley, pues. Sí, es su tajadita. Sí, exacto. ¿Usted cree que la corrupción genera violencia? Porque lo trata en el libro, pero ¿realmente cree que genera violencia? Yo creo que genera violencia, sí. Porque
es una manera de que la gente sienta, mucha gente siente que le están quitando los bienes esenciales, los bienes básicos, y reacciona de una forma, no solo contra las personas cuando se entera quiénes son, sino contra quienes de alguna u otra manera están manejando las cosas del Estado. Hay gente que dice, yo no pago los impuestos porque el dinero, el Estado me roba. Ya con lo que me roban, o con lo que se roban, yo estoy pagando el impuesto. Claro que es una afirmación indebida, injusta, pero es una manera de reaccionar a veces frente a las enormes cantidades de dinero que se roban de las entidades públicas, ¿no? O sea que sí genera violencia la corrupción, ¿no? Además porque los violentos, no sé cómo, los corruptos muchas veces tienen que acudir a la violencia, a ejercer una violencia sobre las personas para crear esa oportunidad, para obligarlos a que acepten esa oportunidad, ¿no? Coaccionan. Entonces, a coaccionarlos, ¿no? O sea, siempre hay como una oportunidad. Hay una oportunidad de saquear un dinero y hay unas personas que manejan ese dinero y que son funcionarios del Estado. Entonces, ¿cómo los presionan y los amenazan a veces con amenazas a su propia vida si no aceptan entrar en la cadena de la corrupción? Eso es una manera, uno de los impactos es sobre la violencia. Y se crea una violencia y también hay reacciones de violencia frente a esa corrupción. Bueno, entonces ahí tenemos un abrebocas de lo que es el libro Por favor, no roben más al Estado. Doctor Yarse, muchas gracias por la entrevista y bueno, por favor, una frase final para que nuestros televidentes pues se enamoren del libro, como unas palabras finales respecto al mismo. Yo diría que lo más importante es que la corrupción, que es tan terrible, genere en todos nosotros la idea de que la única esperanza para vencer ese fenómeno tan terrible para la sociedad es la honestidad, es decir, la honestidad a todos